Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Leer para Viajar. Continuamos la lectura del libro El extraño caso del Dr. Jake y Mr. Hyde. Capítulo 6. Este capítulo se titula El extraordinario incidente del Dr. Lyon. Pasó el tiempo. Una recompensa de miles de esterlinas pendía sobre la cabeza del asesino, ya que la muerte de Sir Danvers se había sentido como una afrenta a toda la comunidad. Pero Hyde seguía escapando a la búsqueda como si no hubiera existido nunca. Muchas cosas de su pasado, y todas abominables, habían salido a la luz. Se conocieron sus inhumanas crueldades y vilezas, su vida ignominiosa, sus extrañas compañías, el odio que parecía haber inspirado cada una de sus acciones, pero no había ni el más mínimo rastro sobre el lugar en que se escondía. Desde el momento en que había dejado su casa de Soho, la mañana del delito, Hyde pura y simplemente había desaparecido. Así, poco a poco, Utterson empezó a reponerse de las peores sospechas y a recuperar algo de calma. La muerte de Sir Danvers, llegó a pensar, está más que pagada con la desaparición del señor Hyde. Jake parecía renacido a nueva vida ahora que ya no sufría esa influencia nefasta. Salido de su aislamiento, volvió a frecuentar a los amigos y a recibirlos con familiaridad y cordialidad de una vez. Y si siempre había sobresalido por su obra de caridad, ahora se distinguía también por su espíritu religioso. Llevaba una vida activa, pasaba mucho tiempo al aire libre, en su mirada se reflejaba la conciencia de quien no pierde ocasión para hacer el bien. Y así, en paz consigo mismo, vivió más de 2 meses. El 8 de enero, Utterson había cenado en casa de él con otros amigos, entre ellos también Lyon, y la mirada de Jake había corrido de uno a otro como de los viejos tiempos, cuando los tres eran inseparables. Pero el 12 y de nuevo el 14, el notario pidió inútilmente ser recibido. El doctor se había cerrado en casa y no quería ver a nadie, dijo Paul. El 15, tras un nuevo intento y un nuevo rechazo, Utterson empezó a preocuparse. Se había acostumbrado a ver a su amigo casi todos los días en los últimos 2 meses, y esa vuelta a la soledad le preocupaba y entristecía. La noche después cenó con Getz, y la siguiente fue a casa del Dr. Lyon. Allí al menos fue recibido sin ninguna dificultad, pero se aterrorizó al ver cómo había cambiado Lyon en pocos días. En la cara, escrita con letras muy claras, se leía su sentencia de muerte. Ese hombre de color rosáceo se había quedado terreo, enflaquecido, visiblemente más calvo, más viejo en años, y sin embargo no fueron tantas esas señales de declaración física las que tuvieron la atención del notario, sino una cualidad de su mirada. Algunas particularidades del comportamiento que parecían testimoniar un profundo terror. Era improbable en un hombre como Lyon que ese terror fuese el terror de la muerte. Sin embargo, Utterson tuvo la tentación de sospecharlo. Sí, pensó, es médico, sabe que tiene los días contados, y esta certeza lo trastornaba. Pero cuando, cautamente, el notario aludió a su mala cara, Lyon con valiente firmeza declaró que sabía que estaba condenado. He sufrido un golpe tremendo, dijo, y sé que no me recuperaré. Es cuestión de semanas. Bien, ha sido una vida agradable. Sí, señor, agradable. Vivir me causaba placer, pero a veces pienso que, si lo supiéramos todo, nos iríamos más contentos. También Jake está enfermo, dijo Utterson. ¿Lo has visto? Lyon cambió la cara y levantó una mano temblorosa. No quiero ver, dijo con voz alta e enfermiza, ni oír hablar jamás del Dr. Jake. He terminado definitivamente con esa persona y te ruego que me ahorres todo tipo de alusiones a un hombre que para mí es como si hubiera muerto. Bueno, dijo Utterson, y luego, tras una larga pausa, no puede hacer nada. Somos 3 viejos amigos, Lyon. No viviremos bastante para hacer otros nuevos. Nadie puede hacer nada, respondió Lyon. Pregúntaselo a él. No quiere verme, dijo el notario. No me extraña, fue la respuesta. Un día Utterson,
después de que yo haya muerto, sabrá quizás lo que ha pasado. Yo no puedo contártelo, pero mientras tanto, si te sientes con fuerzas para hablar de otra cosa, quédate aquí y hablemos. De lo contrario, si no consigues no volver sobre ese maldito asunto, te ruego en nombre de Dios que te vayas, porque no podría soportarlo. Utterson, nada más volver a casa, escribió Yale, quejándose de que ya no le admitieran en su casa y preguntando la razón de la infeliz ruptura con Lyon. Al día siguiente le llegó una larga respuesta, de aire muy patético en algunos puntos oscuros y ambiguo en otros. La desavenencia con Lyon era definitiva. No reprocho a nuestro viejo amigo, escribía Yale, pero tampoco yo lo quiero ver nunca. De ahora en adelante, por otra parte, llevaré una vida muy retirada. Tú, por tanto, no te extrañes y no dudes de mi amistad si mi puerta permanece a menudo cerrada incluso para ti. Deja que me vaya por mi oscuro camino. He atraído sobre mí un castigo y un peligro que no puedo contarte. Si soy el peor de los pecadores, pago también la peor de las penas. Nunca habría pensado que en esta tierra se pudieran dar sufrimientos tan inhumanos, terrores tan atroces, y lo único que puedes hacer, Utterson, para aliviar mi destino es respetar mi silencio. El secretario se quedó consternado. Cesado el oscuro influjo de Hay, el médico había vuelto a sus antiguas ocupaciones y amistades. Hace una semana le sonreí al futuro. Sus expectativas eran las de una madurez serena y honorable, y ahora había perdido sus amistades, se había destruido su paz y se había perturbado todo el equilibrio de su vida. Un cambio tan radical e imprevisto hacía pensar en la locura, pero, consideradas las palabras y la postura de Lyon, debía haber otra razón más oscura. Una semana más tarde el Dr. Lyon tuvo que meterse en la cama y murió en menos de 15 días. La noche del funeral, al que había asistido con profunda tristeza, Utterson se cerró con llave en su despacho, se sentó a la mesa y a la luz de una melancólica vela sacó y puso delante de sí un sobre lacrado. El sello era de su difunto amigo, lo mismo que el rótulo que decía personal, en mano a G.J. Utterson, exclusivamente, y destruirse y cerrado en caso de premorte suya. Frente a una orden tan solemne, el notario renunció casi a seguir adelante. He enterrado hoy a un amigo, pensó, y quién sabe si esta carta no puede costarme otra. Pero luego, leal a sus obligaciones y condenando su miedo, rompió el lacre y abrió el sobre. Dentro había otro, también lacrado y con el rótulo siguiente: no abrirse nada más que después de la muerte o desaparición del Dr. Hyde Jekyll. Utterson no creía a sus ojos, sin embargo, la palabra era de nuevo desaparición, como en un loco testamento que desde hacía ya un tiempo había restituido a su autor. Una vez más, la idea de desaparición y el nombre de Henry Jekyll aparecían unidos. Pero en el testamento la idea había nacido de una siniestra sugerencia de Hyde por un fin demasiado claro y horrible. Mientras aquí, escrita de puño de Lyon, ¿qué podía significar? El notario sintió tal curiosidad que por un instante pensó en saltarse la prohibición e ir inmediatamente al fondo de esos misterios. Pero el honor profesional y la lealtad hacia su amigo muerto eran obligaciones demasiado apremiantes, y el sobre se quedó durmiendo en el rincón más alejado de su caja fuerte privada. Sin embargo, una cosa es mortificar la propia curiosidad y otra es vencerla, y se puede dudar de que Utterson, desde ese día en adelante, desease tanto la compañía de su amigo superviviente. Pensaba en él con afecto, pero sus pensamientos eran distraídos e inquietos. Aunque iba a visitarlo, sentía quizás alivio cuando no lo recibía. En el fondo, quizás prefería charlar con Paul a la entrada, al aire libre y en medio de los ruidos de la ciudad, más bien que ser recibido en aquella casa de prisión voluntaria y sentarse a hablar con su inescrutable recluso. Paul, por otra parte, no tenía noticias agradables que dar. El médico, por lo que parecía,
estaba cada vez más a menudo confinado en la habitación de encima del laboratorio, donde incluso a veces dormía. Estaba constantemente deprimido y taciturno, ni siquiera leía, parecía presa de un pensamiento que no le dejaba nunca. Utterson se acostumbró tanto a estas noticias invariablemente desalentadoras que poco a poco espació sus visitas.